cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre estoy aquí con mi amigo Paco, @ de vuelta en redes sociales. Yo soy Alejandro, @lelian en redes sociales. Y seguimos con nuestro empeño en hacer un vídeo a la semana de aquí, comentando todas las películas de Marvel hasta el estreno de las películas del Marvel Cinematic Universe. Cierto, no, hablemos con propiedad del porque, MCU. Porque de Venom no vamos a hablar. De Venom no vamos a... ¿O sí? No. Vale. Yo es que no lo he visto todavía. Vale. Bueno, sí, de Marvel Cinematic Universe. Y en este caso nos toca hablar de, como se tituló en España, Marvel Los Vengadores. O sea, no Marvel 2. No, porque estaba la serie esta de Los Vengadores de los años 60 y 70. Claro, y todo el mundo tenía eso en mente. No, bueno, y por tema de derechos y tal, pues no se podía llamar Los Vengadores, ni Vengadores, sino Marvel Los Vengadores. Y estamos hablando de una película que, según tengo aquí, se estrenó en 2012 y dirigida por Joss Whedon, que muchos lo conocerán, ha hecho muchas cosas este señor, pero sobre todo es muy conocido por joder la Liga de la Justicia, según las voces más... Aquí el caso es que Joss Whedon venía de... Bueno, es un director con escasa experiencia en lo cinematográfico, porque sí había dirigido, su primera película fue Serenity, que en realidad era digamos, un spin-off, una continuación, un final de la serie esta de Firefly, que le cancelaron en su momento. Es decir, que ya vemos aquí un cierto patrón de que era un señor de que en principio arrancaba siempre con buenas ideas, pero siempre por algún lado siempre se le torcía la cosa. Y bueno, su primera película fue esa, que en realidad era, digamos, una especie de doble episodio alargado, un poco más espectacular de lo habitual, y Marvel decide darle las riendas de este primer experimento, claro, sí, porque era la primera vez que se hacía, ¿no?, en el mundo del cómic, de establecer pues una narrativa que hiciese que confluyese en todos los personajes, para que después volviesen cada uno a su trama. Sí, en este caso estamos hablando de que Vengadores reúne por primera vez en la misma película a Thor, Capitán América, Hulk, Iron Man, Nick Furia, organizándolos a todos, ¿no? Ojo de Halcón, Natasha Romanoff, y creo que no me dejo a ninguno, ¿no? Y luego ya más secundarios, claro, como Gwyneth Paltrow, el personaje de Pepper, perdón. Sí, claro, ya iban apareciendo personajes de diferentes películas. Los Vengadores, si recuerdas cuando hablábamos de Capitán América, hablábamos de que era un cómic que nacía en los años 40, que nació en plena Guerra Mundial. Ya Los Vengadores nace en los años 60. Ya, digamos, el mundo del cómic tiene ya pues, varias décadas de historia, y nace pues precisamente con ese objetivo, ¿no?, con el de aunar en un mismo tomo, en un mismo volumen, en un mismo número, pues a varios de los personajes que están funcionando mejor. De hecho, los Vengadores originales no son los Vengadores de la película. En los Vengadores originales sí estaban ya, por ejemplo, Ant-Man y la Avispa. Es decir, lo que sí hacen es recuperar el malo del primer cómic. El malo del primer cómic es precisamente Loki. Y aquí lo que hacen es recuperar al personaje de Thor, que no sabíamos qué le había pasado, que se caía por el puente y caía en el espacio. Y aquí pues recuperan al personaje de Loki como malo principal de la trama, y yo creo que probablemente pues uno de los grandes aciertos de la película nuevamente. Totalmente. Estoy contigo en eso, porque es verdad que Loki es un personaje que da muchísimo juego, y yo creo que además es un personaje que los fans de la saga le tienen mucho cariño, y es verdad que si uno tenía que ser el primer mega villano, pues yo creo que tenía que ser Loki, ¿no? Sí, claro, además viendo quiénes habían sido, digamos, los villanos de las anteriores películas, como digo, y rindiendo homenaje a este primer número de Los Vengadores, y que ya recordemos que en Thor una de las cosas que más hayamos destacado era el personaje de Loki y la interpretación que hacía Tom Hiddleston. De hecho, Tom Hiddleston lo ha dicho ya, es una historia que ha contado varias veces, que cuando Joss Whedon le envió el guión, se emocionó muchísimo y le escribió un mail de agradecimiento muy, muy emotivo,
por el personaje, digamos, tan bonito y tan jugoso que le había escrito, sí. Y que yo supongo que, claro, que como actor pues tiene que ser muy, muy agradable. Sí. En este caso, la trama de Los Vengadores nos lleva a Nueva York, que es una de las cosas que habíamos hablado precisamente nosotros en nuestros vídeos, era que todas las películas hasta el momento habían sido como muy locales, que si un pueblo de Nuevo México, que si no sé qué, y en este caso ya, aquí ya Marvel tira la casa por la ventana. Hulk sí se desarrollaba en Nueva York, pero en el Bronx. Pero allí era en un barrio así perdido, no era Manhattan, aquí en Manhattan. Aquí en Manhattan, ya Marvel suelta ahí los billetes y ya pues se lía pardísima. Se lía pardísima, la ciudad sufre muchos daños a nivel de efectos especiales. Yo creo que estamos hablando aquí que ya hacen un trabajo de quitarse el sombrero. Y bueno, cuéntanos de qué... No, yo creo que es un poco la manera de decir de Marvel, de decir, oye, esto va en serio. Sí. Es decir, tú mandabas ante un experimento y efectivamente era un experimento porque nadie... En principio, digamos, daba un duro, pues esta idea en papel, pues podía quedar un poco loca, o quedar demasiado nerd, que es siempre un poco problema, dicho en el sentido no peyorativo, sino que como un grupo muy interesado en un tema, y que esto, pues, para que estas películas sean éxitos, tienen que interesar a más allá de ese grupo. Y de hecho es una cosa que ocurre en España. En España estas películas, aunque suelen tener éxito, pero nunca suelen ser las películas más taquilleras del año. De hecho, este año 2018, la película más taquillera del año no ha sido Vengadores Infinity War, sino el Jurassic World, El Mundo Perdido. Así que vemos que aquí, por ejemplo, en España sigue habiendo esa especie de rechazo a que esto no deja de ser películas de señores en pijamas y vestidos raros y peleándose. Básicamente lo que la película lo que hace es recoger detalles de otras películas, es decir, coge el Tesseracto, ¿no?, que venía del Capitán América, Primer Vengador, que es, digamos, el elemento que da el MacGuffin, ¿no?, que da pie a la trama, ¿no?, a este cubo que coge Loki para intentar abrir un portal en el cielo y que entren los malos, y un plan un tanto enrevesado de dejarse atrapar para que en realidad se peleen entre ellos mientras mi otro equipo va liando, que básicamente lo que sirve es pues para ver las dinámicas entre los personajes. Decíamos que Loki es el gran villano y es un villano que está muy bien escrito y muy bien interpretado por Tom Hiddleston, pero también una de las cosas más interesantes de la película es precisamente este enfrentamiento que va haciendo entre los personajes, que es pues en los inicios de un equipo, ¿no? Sí. Es la historia de origen, en vez de ser la historia de origen de personajes, es una historia de origen como equipo. Al principio pues no nos fiamos de unos a otros y vamos por nuestra cuenta, hasta que al final pues el Capitán América, y aquí lo vemos a Chris Evans, pues en ese momento, ¿no?, en el que toma el mando y empieza a ordenar a uno y otro y dice Hulk Smash, pues ya ahí, como digamos, todo se viene arriba, todos empiezan a funcionar como equipo, y que es un poco lo que queremos ver desde el principio, y Joss Whedon nos va llevando por estas escenas de dúo, ¿no?, por estas escenas del enfrentamiento de Thor con Hulk, del enfrentamiento de Thor con Iron Man. En ese sentido está muy bien, exacto, porque y además ya se empieza a dilucidar ese enfrentamiento que luego ya en Civil War ya se descontrola totalmente y el grupo se divide. Pero es verdad que aquí ya nos van dejando como esas pildoritas. Y luego, a nivel de las peleas, por ejemplo, ¿no?, cada personaje tiene su momento de lucimiento, que es una de las cosas que a lo mejor en otros sentidos se puede fallar más, ¿no? Como, no sé, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero muchas veces en estas películas tan grupales, como puede ser incluso Fast and Furious y tal, a lo mejor tú eres fan de un personaje en concreto y ahora resulta que en esa peli no ha tenido mucho lucimiento. Sin embargo, aquí el acierto precisamente es que todos se lucen, tienen su momento, tienen sus frases, tienen su momento estelar en la pelea, y eso sin duda yo creo que es un acierto total. Porque estamos hablando de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes, cuento yo aquí. Sí, digamos que principales que han tenido película propia, tenemos 4, pero se les van uniendo otros que van... Decía Joss Whedon cuando promocionaba la película en entrevistas,
que su idea siempre fue hacer la película, digamos, desde el punto de vista del personaje de Steve Rogers, del personaje de Capitán América, que era, digamos, el que va descubriendo todo este gran mundo, todo este gran universo que digamos que era el que prometía el personaje de Nick Fury en el primer escena postcrédito, ¿no? Sí. ¿Creía usted que era el único en este mundo? Entonces el personaje del Capitán América, digamos, es el que nos va llevando. De hecho, después salió, ¿no?, en esto de las escenas eliminadas, que había varias escenas. Una escena, por ejemplo, que el personaje de Steve Rogers iba a ver al personaje de Peggy Carter, a la chica ya hecha una abuela. Claro, tengamos en cuenta que aquí Capitán América viene que se acaba de despertar en el año 2010 y no sabe qué está pasando. Y había, por ejemplo, esa escena que él iba a despedirse y a saludar a Peggy Carter, que bueno, la cortaron porque pues también tuvo Joss Whedon muchos problemas en el montaje, porque bueno, había un momento en el que no sabía cómo meterle mano al tema. Claro. A nivel decía de secundarios, pues aquí personajes como el de Natasha o el de Ojo de Halcón cobran un poquito más de protagonismo. Es verdad que no han tenido nunca... No han tenido, para empezar, no han tenido sus películas, aunque dicen ahora que no, les van a hacer uno de la Viuda Negra. Recordamos, Ojo de Halcón había salido en Thor, Natasha Romanoff había salido en Iron Man 2, es decir, ya habían plantado ahí semita, y aquí pues sí ya nos cuentan, digamos, esta historia de estos dos asesinos que pues nos dan a entender que ambas, y precisamente probablemente sea lo que nos cuenten en la película que, vamos, está prácticamente confirmada, que se va a hacer de Black Widow, ¿no?, de Viuda Negra, pero nuevamente Marvel usando la estrategia esta de rejuvenecer a Scarlett Johansson como 15 o 20 años. Claro, entonces se va a dar aquí una cosa muy graciosa, ¿no? Tú sabes que el meme que hay ahora en internet de que Scarlett Johansson hace todos los personajes, hace de negra, hace de claro, china... Sí, porque iba a hacer ahora uno de trans y no... Sí, y ahora entonces ella misma se va a boicotear haciendo de ella misma 15 años antes, ¿no? Entonces, claro, la idea es contarnos pues de dónde viene el personaje de Viuda Negra, y aquí ya hablaremos de ella cuando se estrene dentro de un par de años o 3, pero demuestra que Marvel ya no tiene miedo a nada, y si tiene que hacer una precuela con el mismo actor y rejuvenecerlo 20 años, pues... Ya que han creado la maquinita esa, ya... Exactamente, ya no hay problema. Es decir, que imagínate la cantidad de burradas que pueden decir, pues bueno, vamos a hacer un Thor adolescente, ¿no? Y te coges a los mismos actores y... Sí, puede ser eso bastante guapo. En fin, ¿hay algo más que quieras decir? Aquí, como tú bien dices, el problema era balancear, ¿no? El que no fuese esto Iron Man 2.5, que no fuese una película donde el personaje de Robert Downey Jr. se llevase todo el protagonismo. Sí, obviamente hay personajes que... hay un cambio, ¿no?, de actor. Sí, es verdad. De repente Hulk ya no tiene la cara de Edward Norton y ya tiene la cara de... es verdad, esta es la primera aparición de Hulk en el... Claro, esta es la primera aparición de Mark Ruffalo. Es verdad. No es la primera aparición de Hulk, pues recordemos que existe una película, aunque quiero decir, nos empeñemos en olvidarlo. Quiero decir como... Bueno, en como Mark Ruffalo. Sí, como Mark Ruffalo. Y es verdad que Mark Ruffalo pues, le da un toque muy nerd a la película, al personaje, que Edward Norton pues, era más serio y no lo tenía. Es que Edward Norton, bueno, pues es una persona muy intensa y quizás demasiado para el personaje de Hulk, no lo sé. Nunca he interiorizado mucho en Hulk. Estaría bien que Marvel rehiciese la película de Edward Norton y le pegase la cara de Mark Ruffalo para ya... Y de repente que actuaran como si nunca hubiera existido la... Claro, no, yo digo coger la película de Edward Norton tal cual y pegarle la cara de Mark Ruffalo encima. Además, eliminar todas las copias que existen de la anterior y decir, no, eso de nunca existió. Sí, bueno, eso ya son... Y Joss Whedon, yo creo probablemente la película es una película muy entretenida, yo creo que probablemente es una de las grandes películas de aventuras, ¿no?, de esta década. Tiene como esa primera parte, además el otro día miraba el Lawrence trailer que decía, si quieres ver durante 15 minutos a Iron Man reparando una nave, esta es tu película, porque hay como una especie de intermedio ahí en el avión. Y para mí es uno de los grandes fallos de la película. Sí, ahí es una película, es una subtrama que se mete ahí en medio que sí que pierde un poco de ritmo, porque lo único que en realidad es
sirve para que yo juegue con los personajes y juegue con la dinámica de los personajes. Y está la escena está muy, muy chula de Loki con el personaje de Scarlett Johansson, con la Viuda Negra, que tiene un enfrentamiento ahí dialéctico bastante interesante. Después tienes pues toda la parte final de los 3/4 de hora finales en Nueva York. Yo creo que probablemente es una de las grandes piezas de cine de acción de esta década, ¿no? Con ese plano secuencia, con todos los personajes trabajando en equipo, con ese traveling, ¿no? Circular con todos los personajes ya cuando ya se unen. Yo creo que todos los fans o no fans, ¿no? de estos personajes y de estos TVOs. De esta gran familia. Claro, esta gran familia de Marvel, pues cuando vimos eso en pantalla grande, pues la verdad es que fue muy, muy emocionante. Sí, la verdad es que sí. Como tú bien dices, una de las grandes películas de acción de esta década, bueno, de aventura, perdón. Y es verdad que ese momento que tú relatas es de esto que tú estás en el cine y dices, hostia, como que te vienes arriba, ¿no? Como si estás ahí, te unes también, aunque no tengas poder. Y ahí la música de Alan Silvestri, yo creo que Alan Silvestri, que venía de hacer la música de Primer Vengador, de Capitán América Primer Vengador, y aquí encadena creando por primera vez el tema de los Vengadores, que ya nos lo ponen en el tráiler y ya... De hecho los dos, vamos, tanto el tráiler de Infinity War como el último que ha salido en Endgame, siguen jugando con esa melodía, que supongo yo que estará Alan Silvestri haciendo caja también. No sé cómo irá el tema de los derechos. Creo que le pagan 70 céntimos cada vez que la cada vez que ponemos el tráiler, ¿no? Pues imagínate cómo tiene que estar el hombre. Y en ese sentido, pues es algo que también da mucha unidad, porque que hubiese un tema, de hecho es la única película, digamos, que tiene tema principal, porque ninguno sabemos cuál es el tema. De hecho había un vídeo ensayo de estos muy, muy interesante, no recuerdo ahora mismo, pero lo pondremos. ¿De Jaime Altozano? No, de Jaime Altozano no era. Era de uno de estos que hace vídeos de ensayos, que hablando de que las películas de Marvel no tenían banda sonora unificada, es decir, no hay un tema de Thor, no hay un tema de Iron Man que tú puedas tararear, igual que si puedes tararear el de Señor de los Anillos o de Star Wars o de Harry Potter o el Parque Jurásico. En cambio aquí, y probablemente sea esta la única película donde tiene ese tema musical de Alan Silvestri que hace que te vengas más arriba. Claro, yo creo que eso responde básicamente a que cuando empezaron no sabían muy bien si entonces nos van a decir vamos a crear una canción, eso ya hubiera demostrado mucha megalomanía, ¿no? Mucha visión de futuro. Sí, en plan de vamos a crear una que suene en todas las películas, pero ¿en cuáles? En todas las que vamos a hacer. Sí, pero que bueno, que te hubieses compuesto un tema de Iron Man que tú sepas que ese es el tema de... Lo que pasa es que también creo que si a lo mejor su intención inicial era que cada película tuviera su propia personalidad, pues a lo mejor el mismo tema en todas pues no hubiera pegado, pero sí es verdad que hubiera quedado genial una canción que tú reconocieras en todas las pelis. Eso, por ejemplo, es lo que hace John Williams en las películas de Star Wars, ¿no? Cada personaje tiene un tema y cuando suenan dos notas tú reconoces el tema de Leia, reconoces el tema de Han Solo, reconoces... Entonces yo creo que con esto podemos ir cerrando ya. Evidentemente Marvel Los Vengadores es un peliculón. Es más, es una película que evidentemente tenéis que ver sí o sí. ¿Y la escena post-crédito, recuerdas cuál fue? Tenías dos escenas post-créditos, aquí ya inauguraron el tema de que no solo una, sino dos. ¿Era la del kebab o no? La del kebab era la segunda. Vale. La última salían ellos comiéndose un kebab. De hecho, cuenta la leyenda que lo rodaron una semana antes del estreno de la película. Sí. De hecho, en la película, en la imagen sale Chris Evans con la mano puesta en la cara todo el tiempo, porque en ese momento se había dejado barba para otra película que estaba rodando y pues, no se iba a afeitar para eso. Claro. Y bueno, era un plano fijo de ellos comiéndose un kebab, tampoco era... Pero bueno, la escena post-crédito a la mitad de los créditos era donde veíamos que detrás de todo el plan de Loki estaba un señor con una dentadura muy grande, que antes era más rosita, que era Thanos. Sí, ¿no? verdad, sí. Que ya se habló, bueno, ya era el mismo actor, o sea... No, en ese momento no era... En ese momento no, vamos, porque ni siquiera hablaba. Búscalo. Yo hubiera jurado que sí. No, porque no hablaba y de hecho incluso si tú miras al Thanos de Los Vengadores, el Thanos que sale aquí al final de la película y el Thanos que sale al final
que sale al final, digamos en Infinity War, pues verás que ha sufrido varias modificaciones. varias operaciones estéticas y lo ha cambiado un poco. Y de hecho aquí no hablaba, aquí lo único que hacía era girarse y mirar a cámara, y solamente los muy nerds supieron identificar quién era ese Yo señor. te soy sincero, y es que hubiera jurado ya que era este hombre. Josh Brolin. Josh Brolin. No, Siempre- ahí todavía no había, Vale. no había nada, Sí, nada sí, pesado. sí. Muy bien, yo creo que con esto podemos ir cerrando y nada más. Ya sabéis, la siguiente, en la saga Iron Man 3. Iron Man 3 de este hombre, Sean, iba a decir Shawn Mendes, que es un cantante, pero no, Sean Blake. sí, que ha hecho ahora Sean Blake, que acaba de hacer Predator. Muy bien, pues ya sabéis, nada, sintonizarnos toda la semana y ya sabéis, toda la semana un vídeo de Marvel, hasta el estreno de Vengadores Endgame, que entonces ya nunca más volveremos a hablar de... No, pero ya iremos... Sí, exacto. Y ya sabéis, un me gusta, una campanita, suscribiros, comentarios. En todas las redes sociales somos @cineenserio. Y nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.